Bien, vamos a empezar ahora con lo que viene siendo un tema nuevo de esta segunda unidad, lo que es momento. ¿Sí? El momento de una fuerza o torque también se puede mencionar, se puede llamar torque. Hay pequeñas diferencias entre momento y torque, pero eso igual lo vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando, ¿no? Entonces, ¿qué es un momento? Un momento simplemente es fuerza por distancia. Esa es su fórmula. La fórmula para calcular un momento es la fuerza por la distancia o brazo de palanca que se llaman, o le dicen algunos, ¿no? Eh, el momento es simplemente una fuerza que intenta o tiende a hacer girar a un objeto. ¿Sí? Tenemos aquí este objeto. Si nosotros le aplicamos la fuerza en uno de sus extremos, pues este objeto va a tender a girar en torno al punto O. Eso es un momento, ¿sí? Y la fórmula para calcular el momento pues es fuerza por distancia, con la particularidad de que esa distancia tiene que ser perpendicular a la fuerza, siempre. Es decir, que si esta fuerza no fuera perpendicular a esta distancia, tuviera una inclinación, pues se tiene que hacer un análisis para encontrar esa distancia perpendicular a esa fuerza. Eso es lo complicado de calcular el momento, determinar cuál va a ser eh, esa distancia perpendicular. ¿Sí? Entonces, el momento, como les decía, pues simplemente se define como eso, una fuerza que intenta girar o hacer rotar un objeto. Y digo intenta porque en ocasiones el objeto puede que no esté rotando, puede que esté estático, pero simplemente el hecho de la fuerza que está haciendo tender a rotar ese objeto, pues ya se está generando un momento, aunque este no rote. ¿Sí? Y como decía, la distancia tiene que ser perpendicular a la fuerza. ¿Sí? Eso es importante. Los momentos se pueden sumar, ¿sí? Así como que, eh, vimos que las fuerzas que son vectores, pues se pueden sumar, los momentos también. Nosotros tenemos varios momentos aplicados a un objeto, pues simplemente se suman. Este momento se suma con el M2, con el M3, respetando obviamente los signos. Sentido contrario a las manecillas del reloj, el momento se considera positivo. Sentido a favor de las manecillas del reloj, el momento se considera negativo. Entonces este es negativo, este es positivo y se suma. ¿Sí? El momento como tal, mm, el momento también bueno, el momento no tiene un ángulo como tal. Por lo general, cuando nosotros calculamos o nos dan un momento, únicamente tomamos lo que viene siendo la magnitud. El detalle es que el momento sí puede actuar en diferentes ejes, ¿sí? Entonces, no es usual que el momento se dé como magnitud y ángulo, ¿sí? Aunque es un vector también, eh, por lo general se da en componentes, momentos en X, Y y Z, ¿sí? No es lo más común. Entonces también cuando sumamos un momento, pues solo se puede sumar con componentes, es decir, un momento que pertenece acá al eje X se tiene que sumar con un momento que pertenezca al eje X también. No se pueden sumar momentos que pertenezcan al eje X con momentos que pertenezcan al eje Y. Bien, primeramente vamos a ver lo que vienen siendo momentos en dos dimensiones. ¿Sí? Eh, En dos dimensiones, todos los momentos que calculemos van a pertenecer al eje Z, ¿sí? Entonces todos los momentos se van a poder sumar como estemos en dos dimensiones. Cuando pasemos a tres dimensiones vamos a ver por qué o cuál es la diferencia entre tres dimensiones y dos, y van a entender también por qué les digo que en dos dimensiones todos los momentos pertenecen a Z, mientras que en tres dimensiones vamos a tener momentos que pertenezcan a diferentes ejes. De tal manera que en esta unidad vamos a ver momentos en dos dimensiones y en tres dimensiones. Obviamente los fáciles son dos dimensiones y ya los más complicados son de tres dimensiones. ¿Sí? Entonces, voy a poner aquí una serie de ejemplos, ¿no? Entonces, como les decía, momento es fuerza por distancia. Esta distancia es perpendicular a esta fuerza de 100 newtons, por lo tanto, para calcular el momento de esto es 100 por 2
Y el resultado, pues simplemente son 200 newton por metro. Otra cosa que se me pasaba a decirles, el momento no tiene unidad como tal. El momento es unidad de fuerza por distancia, ¿sí? Y no hay una unidad establecida o fija, por así decirlo. Puede ser newton por centímetro. No, nada les dice que lo puedan dejar newton por milímetro o newton por centímetro. ¿Sí? No hay unidad establecida de lo que viene siendo el momento. Simplemente es fuerza por distancia. ¿Sí? Entonces en esta sería 100 por 2 metros, sería newton por metro el resultado. Y aquí está, ese es el momento. Es el momento en torno a este punto, ¿sí? Eso también se me andaba pasando. Siempre cuando pues, calculemos un momento, nosotros tenemos que definir un punto de origen, un punto de apoyo o un punto pivote, por así decirlo, que es el punto donde a nosotros nos interesa calcular el momento o es el punto donde nos están pidiendo calcular el momento, que en este caso es este punto de aquí, ¿sí? Entonces, si vamos más abajo en esta figura, el punto que nos están pidiendo que calculemos el momento es este de aquí y hay que calcular el momento, ¿sí? Entonces, aquí observamos que la fuerza es 40 libras, entonces nosotros necesitamos la distancia perpendicular desde aquí hasta el punto O, porque el punto O es el punto pivote donde queremos calcular el momento. Entonces, tenemos que esta distancia de 4 pies es de aquí hasta acá, entonces nos hace falta este pedazo. Vemos que esta es la magnitud, son 2 pies de distancia con un ángulo de 30 grados, pues entonces significa que la distancia que hay de aquí a aquí, pues va a ser 2 coseno de 30, ¿sí? Esto de aquí. Entonces, el momento en este caso va a ser 40, que multiplica a 4 pies, más esto de aquí, ¿sí? Entonces, es el inciso C, es este. 40 libras por 4 pies más 2 coseno de 30. Ese es el resultado, 229 libras por pie. ¿Sí? Este de aquí. Este de aquí, ¿cómo sería para calcular el momento? ¿Cuál sería el resultado para calcular el momento? ¿Alguien sabe? No, no. No, profe, apenas voy llegando a su clase. Los que están desde el principio. Momento, fuerza por distancia. Entonces la fuerza es siempre lo mismo. ¿Qué distancia es la que tenemos que usar? ¿2 metros o .75? Los dos, profe, ¿qué no? Los dos. Bueno, realmente Profe, ¿qué no se suma los 2 Tendríamos que metros sacar de la los dos? hipotenusa, ¿qué no? No, la distancia tiene que ser perpendicular, no puede ser la hipotenusa. La hipotenusa sería esto de aquí y la hipotenusa no es perpendicular a esta fuerza. no. El Sí, sí. resultado es esta distancia, la de .75. La Oh, fuerza está actuando sobre el eje X. Entonces, ¿qué distancia es perpendicular a la fuerza? Este de aquí. Los 2 metros no son perpendiculares, los 2 metros son paralelos, ¿sí? Entonces, esta de aquí es la que se tiene que usar porque es perpendicular a 50 newton. No es la hipotenusa no es perpendicular. Y vemos, no quedaría perpendicular, solamente los 0.75 metros. Al mismo tiempo, ojo, hay fuerzas que no generan momento, ¿sí? Por ejemplo, si yo aplico una fuerza aquí, en este punto, de manera horizontal, pues esa fuerza no va a hacer que el objeto gire, más bien lo está empujando. Y empujar y girar no es lo mismo. Entonces, es lo que también les quería comentar. No todas las fuerzas generan momento. Esta de aquí sí genera momento este punto, porque lo intenta hacer girar. Pero si esta fuerza, en vez de ponerla aquí, yo la pongo exactamente sobre el punto O, pues eso no lo quiere hacer girar, lo va a intentar empujar, ¿sí? Entonces, no todas las fuerzas generan momento, ¿sí? Entonces, esta de aquí sí genera momento, pero considerando esta distancia es lo que la hace girar como se plantea en la sombra, ¿sí? Entonces,
Para poder utilizar esta de 2 metros, la fuerza tendría que estar aquí, perpendicular a esa distancia. ¿Sí? Entonces la B es 50 por 0.75. ¿Sí? Entonces, estos son unos ejemplos rápidos más para establecer cómo debe ser, cómo se tiene que calcular el momento. ¿De acuerdo? Por ejemplo, 60 libras. ¿Cuál debe ser la distancia que tengo que utilizar? Como dijo, profe. ¿Cuál es la distancia que tengo que utilizar para calcular el momento? 3 pies, un pie, 1 seno de 45. Un seno de 45, ¿qué no, profe? Ah, 45, profe. 1 seno de 45 porque este sí es perpendicular a esta fuerza. El un pie no es perpendicular. Los 3 pies son paralelos. Entonces la distancia que tengo que utilizar es esta de aquí. Entonces sería 60 por 1 seno de 45. ¿Sí? 60 por 1 seno de 45. Luego este de aquí. ¿Cuál debería ser la distancia? Para calcular el momento en torno a este punto 7 kilonewtons es la fuerza. Pero ¿cuál debería ser la distancia? 4. ¿Cuánto? 4, Uno. 4 y 1. 4 y el 1. 4 y 1. O sea, Sí. 5 dicen. Sí. ¿Sí? No. La respuesta es 3. ¿Cuál es la distancia que hay del punto donde se está aplicando la fuerza al punto que yo estoy analizando? Si de aquí hasta acá hay 4 y de aquí hasta acá hay 1, pues significa que de aquí para acá tiene que haber 3 metros. O sea, 4 menos 1. ¿Sí? Ojo con eso. La distancia tiene que ser perpendicular, pero la distancia es del punto de la fuerza, donde se está aplicando la fuerza, al punto que estamos analizando. Siempre. Es la distancia de aquí a acá la que me interesa, no la distancia que hay de aquí hasta acá. Acá no hay fuerza, la fuerza está aquí abajo. Entonces sería 4 menos 1 por 7, es decir, 3 por 7. Ahí está. 4 menos 1 por 7. ¿Sí? Entonces el momento es fácil de calcular, pero puede ser engañoso, ¿no? Entonces tienen que tener cuidado con eso. Bien, entonces habiendo dicho eso, pues voy a resolver este problema de que es un problema de ejemplo. Bien, tenemos este problema. Es un objeto aquí, una especie de tubo que se le están aplicando esa serie de fuerzas, ¿no? Y nos están preguntando que calculemos el momento resultante en torno a este punto, el punto O, que es nuestro punto de origen, ¿sí? Entonces, para calcular esto,
voy a calcular los momentos de manera separada y después los voy a sumar, ¿no? Por ser el primer problema lo voy a plantear así más sencillo. Entonces, esto lo voy a llamar fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3, fuerza 4. Entonces, el momento 1, debido a la fuerza 1, pues es fuerza 1 por la distancia que voy a utilizar. La fuerza son 50 newtons y la distancia perpendicular hacia el punto O, pues aquí nos dice claramente que es 2 metros. Entonces, ese momento vale 100 newtons por metro. El momento, ¿cómo va a ser? Bueno, si yo observo que este es mi punto pivote y la fuerza va hacia acá, ¿hacia dónde intenta girar este objeto? En sentido de las manecillas del reloj. Por lo tanto, es negativo. Este momento de aquí son 100 negativo. ¿De acuerdo? Es decir, en sentido de las manecillas del reloj, el momento es negativo. En sentido contrario de las manecillas del reloj, el momento es positivo. ¿Sí? Luego, el momento 2 generado por la fuerza 2 es fuerza 2 por distancia. La fuerza es 60 newtons. ¿Cuál debería ser la distancia? ¿Sí? Buscar una distancia perpendicular a esa fuerza, una distancia perpendicular de la fuerza al punto O. ¿Sí? Aquí observamos que la fuerza está exactamente sobre el punto O. Eso significa que esto de aquí no genera momento. La fuerza de 60 newtons no está generando momento, porque no, la distancia aquí no hay distancia perpendicular, está sobre el punto, es decir, a este punto no lo está, esta fuerza no lo está haciendo girar, sino que más bien lo está jalando. Es como si yo estuviera aquí y de aquí le aplico una fuerza hacia acá. No lo hace girar, lo empuja o lo jala. Cosa muy diferente que si hago esto, que si hago esto. Si lo aplico así, no lo hace girar, más bien lo jala o lo empuja. Entonces esta fuerza de 60 newtons no está generando momento. ¿Sí? Y de lo que les comentaba, no todas las fuerzas generan momento. ¿Sí? Entonces de ahí tenemos la fuerza 3. Entonces calculo el momento 3, es fuerza 3 por distancia. La fuerza son 20 newtons. La distancia, vamos a ver. Esta fuerza, pues sí genera momento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no está en el punto O. Esta distancia está un poquito por debajo del punto O. Eso significa que tiene que generar momento. ¿Y cuál es su distancia perpendicular? Pues esta de aquí. ¿Sí? Esta de aquí sería la distancia que yo tendría que utilizar. O si esta fuerza yo la prolongo, así, vemos que hace girar al objeto de esta manera. Así. ¿De acuerdo? Entonces, la distancia sería este cateto. Este cateto de este ángulo es seno, porque es el opuesto. Entonces, la distancia de aquí sería 3, porque 3 es la hipotenusa, es la magnitud, seno de 30. Entonces, aquí sería 3 seno de 30. Eso sería 30 newton por metro. Ahora, ¿cómo determinamos el signo? Si nosotros observamos cómo hace girar a la figura, pues bueno, simplemente este es el punto de apoyo, este es el punto de apoyo. Aquí se está aplicando la fuerza y en esta dirección. ¿Cómo hace girar el objeto? En sentido contrario a las manecillas del reloj. Por lo tanto, es positivo. Luego el momento 4, igual a la fuerza 4 por alguna distancia. La fuerza 4 son 40 newtons. ¿Qué distancia? Vamos a ver. Esta fuerza no se encuentra sobre el punto O, por lo tanto genera momento. Solamente tenemos que buscar una distancia perpendicular de aquí
para acá, ¿sí? Es decir, la distancia de aquí hasta acá. Yo tengo la distancia de aquí hasta acá, que son 4 metros. Me hace falta este pedacito. Pero este pedacito yo sé que vale, que este cateto de aquí, ¿sí? Que coincide que es este pedazo que yo estoy buscando, pues es el cateto adyacente de este triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces el cateto adyacente va a ser 3, porque es la hipotenusa, y coseno de 30. Entonces va a ser aquí 4 metros, este pedazo, más 3 coseno de 30. Esa sería la distancia que estoy buscando. Entonces el resultado ahora hay que determinar el signo de ese momento. Nuevamente, coloco mi pluma, este es mi punto soporte, la fuerza hacia dónde va, está en este extremo y va hacia abajo. ¿Cómo hace girar el objeto? En sentido de las manecillas del reloj, sentido a favor de las manecillas del reloj, entonces esto es negativo, ¿sí? Y ya el momento resultante en torno al punto O, pues simplemente es la suma de todo, respetando signos, menos 100 más 30 menos 263,92. Eso nos da menos 334 newton por metro. Ese sería el resultado del momento, ¿sí? Es decir, que este objeto tiende a girar en sentido de las manecillas del reloj, tiende a girar de esta manera. Aplicándole todas esas fuerzas, el objeto tiende a girar hacia acá, ¿sí? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. Sí, profe, nada más una duda. ¿Por qué A el ver, momento 3 dio positivo? ¿cuál fue el positivo? Es este, el de 30, No, el de pero la... ¿por qué lo dio positivo? Ok, nuevamente, para analizar los signos, si es positivo o negativo, yo siempre les digo, lo más fácil es con la pluma, ¿sí? Y la pluma la van a colocar en la posición de la distancia. La fuerza es esta, la distancia es esta, entonces coloco mi pluma como está acomodada la distancia. Luego, el punto, mi origen, o el pivote, el que tomo como pivote, como origen, tomo la pluma de ese punto y lo sujeto. Entonces, a como está la distancia, la fuerza está acá abajo, el punto está arriba. Aquí está. Entonces, aplico la fuerza en la distancia que está. Si yo aplico la fuerza hacia acá, ¿hacia dónde gira la pluma? Sentido contrario a las manecillas del reloj. Está girando hacia acá. Entonces, eso es positivo. ¿Sí? Esa es la manera más fácil de explicar cómo determinar el signo. Yo, por ejemplo, este de 40, quiero determinar si es positivo o negativo. Bueno, pues coloco la pluma como debe estar la distancia. Aquí la distancia tiene que estar horizontal. Este es mi punto pivote. Y la fuerza está aplicada hacia abajo. ¿Hacia dónde gira la pluma? Sentido de las manecillas del reloj. Negativo. ¿Sí? Muy bien. La Entendido. fuerza 1. ¿Cómo coloco la pluma? Así, porque la distancia es horizontal. Entonces ahí está. ¿Cuál es mi punto pivote? Este de aquí. La fuerza hacia dónde está aplicándose, hacia abajo. ¿No? ¿Cómo gira? Sentido de las manecillas del reloj. Entonces es negativo también. Esa es la manera más fácil. ¿Sí? Muy De bien. colocar la pluma como debe estar, como está la distancia, ya sea vertical o sea horizontal. Y respetar el punto de pivote y el punto donde se está aplicando la fuerza y el sentido de la fuerza. Esa es la manera más sencilla. No sé si tengan alguna otra pregunta. ¿No?
Bueno, esto de aquí es 2 dimensiones, ¿no? Esto de aquí es el cálculo de 2 dimensiones. Como les dije, todos estos momentos que tenemos aquí están actuando en el eje Z, pertenecen al eje Z. Es por esa razón que estos ustedes se suman. Sin lugar a dudas, se pueden sumar directos entre ellos, porque pertenecen al mismo eje. Cuando veamos 3 dimensiones, vamos a dar cuenta que vamos a determinar momentos que pertenezcan al eje X, al eje Y y al eje Z, y solamente se pueden sumar entre ellos los que tengan o pertenezcan al mismo eje. Entonces, como es de 2 dimensiones, todos pertenecen al eje Z. No hay ningún problema, ¿sí? Entonces, vamos a resolver otro problema. Vamos a resolver otro. Tenemos este problema. Tenemos esta barra que tiene un ángulo de inclinación de 30 grados y mide 3 metros. Se le está aplicando esta fuerza de 5 kilonewtons en este extremo, ¿sí? Y nos están pidiendo que calculemos el momento en torno al punto O, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer en esta situación? ¿Cuál sería la distancia que es perpendicular a esa fuerza? ¿Alguien sabe? 3 metros, profe. Mande. Serían 3 metros. Esa sería la distancia perpendicular. Pues Digo yo. yo no la veo perpendicular. A ver. Si va para... Yo no veo la distancia esa perpendicular. Lo voy a dibujar no, aquí no. otra vez. Me doy cuenta que este es el objeto y esta es la fuerza. No, qué mal que va. Esto no es un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Eso no es un ángulo de 90 grados. Bien. Para resolver este problema hay 2 caminos, ¿no? Les voy a enseñar los dos. Aunque al final van a terminar usando uno, que es el más sencillo, ¿no? El otro que les voy a enseñar nomás les va a dar dolores de cabeza. Pero lo explico porque lo tienen que conocer, ¿no? De alguna manera. Yo voy a prolongar esta fuerza. Voy a hacer esto. Voy a respetar su misma dirección. Esto de aquí. Y voy a trazar con esto de aquí una línea recta, también punteada. Aquí. Esta línea recta mide perfectamente 90 grados de esta fuerza, ¿sí? Aquí la vemos. Esta fuerza simplemente tracé una línea, la prolongué y aquí tracé una línea punteada hacia este punto. Este es mi punto origen, este es el punto O. Y aquí se ve que es perfectamente un ángulo de 90 grados, ¿sí? Entonces la pregunta aquí, o el detalle aquí es, ¿qué se está formando aquí? Esto que tengo aquí, ¿qué es? Triángulo. Es un triángulo, pero es un triángulo rectángulo, ¿sí? Eso es importante. Es un triángulo Porque tiene un ángulo rectángulo. de 90. Sí, exactamente, porque tiene aquí un ángulo de 90. Y yo observo que este cateto de aquí es la distancia perpendicular. Es la distancia que yo necesito con esta fuerza para calcular el momento. Y yo sé que es un cateto, ¿por qué? Porque de aquí a aquí se está formando el ángulo de 90. El ángulo de 90 se forma donde están los dos catetos. Entonces, estos dos son catetos y esto de aquí es una hipotenusa.
Aquí veo, el problema me está diciendo que esa hipotenusa para mí va a valer 3 metros, ¿sí? Entonces ya voy en buen camino. Necesito descubrir este cateto, tengo la hipotenusa, pero no tengo el ángulo, no tengo este ángulo o este ángulo, tengo que determinarlo. Pues bueno, el problema en la figura me está diciendo que aquí mide 30 grados. También me está diciendo que de aquí para acá mide 45 grados, ¿sí? Entonces yo de alguna manera tengo que descubrir o este ángulo o este de aquí, ¿sí? Si yo prolongo esta distancia de aquí, observo que este de aquí mide 30 grados, de esta manera. Entonces la distancia y el ángulo que hay de esta fuerza a esto son 75 grados, que casualmente es el mismo que este, ¿verdad? ¿Este ángulo y este ángulo son diferentes o son el mismo? Que aunque había dicho, profe, ¿qué ángulos son? Este y este son los mismos. Son ángulos opuestos. Sí, son Obviamente los son lo mismos. mismo. Son ángulos Este y este iguales. son lo mismo. Entonces, si este de aquí mide 75, pues significa que este de aquí mide 75. Si este mide 75, este de aquí, ¿cuánto va a medir? 15, ¿no? Sí, lo que le da falta para llegar a 90 grados. Bien, ya teniendo esto, pues yo ya la hice. Ya tengo mi triángulo rectángulo, tengo los ángulos, tengo la hipotenusa y yo ya sé que necesito calcular este cateto. Pues lo calculo. Distancia de ese va a ser de este ángulo de 15, el D es el cateto adyacente. Pues entonces tomo mi magnitud, que en este caso son 3 metros, y lo multiplico por coseno de 15. Esa es una. La otra es utilizar el ángulo de 75. Nuevamente, mi magnitud, yo sé que de este ángulo el cateto D es el opuesto, pues entonces es seno de 75. Ambos van a dar el mismo resultado. Son dos caminos aquí. ¿Sí? Cualquiera de las dos. Ahora, esta es la distancia que es perpendicular de la fuerza al punto que estoy analizando. De esta fuerza a este punto hay una distancia de 2.89 perpendicular. Entonces, el momento en torno al punto O va a ser igual a la fuerza que se está aplicando por esa distancia perpendicular. La fuerza son 5 kilonewton y la distancia es 2.89 metros. Entonces eso nos da 14.48 kilonewton por metro. Sentido o dirección o positivo o negativo del momento. Pues nuevamente coloco la pluma. ¿Cuál es mi punto de origen? Este de aquí. ¿Dónde estoy aplicando la fuerza? Acá. ¿En qué dirección la estoy aplicando? Hacia acá. Ah, pues esto está girando en sentido de las manecillas del reloj. Entonces esto es negativo. Y ahí está. Este es mi resultado. ¿Sí? Este es un camino, este es un método muy sencillito, muy rápido. Solamente tenemos que plantear este triángulo rectángulo. ¿Sí? El detalle es que, ¿qué pasa si no fuera solamente un momento? Si fueran 3, 4, 5 momentos con ángulos diferentes. Pues bueno, tendría que hacer todo esto con cada uno, tendría que dibujar cada uno de esos momentos y aplicar este análisis y llegar a este análisis, ¿no? O sea, no, aquí yo lo hice ver tal vez sencillo porque pues ya me lo sé, ¿no? Ya conozco cómo se hace este análisis, pero ustedes tal vez van a batallar, ¿sí? Para eso tengo otra solución, es otro método muy sencillo también, en el cual no hay manera de perderse, ¿sí? Nuevamente voy a dibujar el objeto.
Este es el punto O y esta es la fuerza. El ángulo es de 45 grados, la fuerza es de 5 kilonewton. Entonces, ¿en qué consiste este otro método? Muy sencillo. Si nosotros sabemos que lo que queremos que para calcular el momento es una fuerza por una distancia perpendicular, pues lo más fácil que podemos hacer siempre es forzar esas distancias perpendiculares. ¿Cómo las forzamos? Pues tan fácil como agarrar este vector y descomponerlo, ¿sí? Si yo este vector lo descompongo en una componente y una componente X, ¿sí? Que estas dos son la misma que tener esta de aquí. Si yo las descompongo, pues para mí va a ser más fácil determinar una distancia. ¿Cuál es la distancia perpendicular de Y al punto O? Pues obviamente una distancia que sea horizontal. La distancia X de este triángulo que se me va a estar formando con esto, ¿sí? Sabemos que aquí son 30 grados, entonces aquí son 60 grados y aquí son 30 grados. De esta manera. De este de aquí, ¿cuál es la distancia perpendicular de esta componente X al punto O? Pues este cateto. Entonces, de este triángulo, yo ya me estoy dando cuenta que si descompongo las dos fuerzas, lo que voy a ocupar son estas dos distancias. Tan fácil como eso. Y no tengo que andar analizando esta cuestión de ángulos y viendo, y no tengo que hacer nada de eso. Aquí directamente lo hago. Entonces, ese es el otro método. Cuando nosotros tenemos un momento que está actuando sobre un ángulo que no es perpendicular o paralelo a ninguno de los ejes, pues descompongo ese vector y forzo que ese vector ahora valga o tenerlo en componentes X para poder determinar distancias perpendiculares, tan fácil como eso. Entonces eso es lo que voy a hacer. Entonces la componente X de ese vector, pues vemos que este ángulo de 45 está en torno al eje X, pues simplemente es magnitud por coseno de 45. Entonces sería 5 por coseno de 45, 3.53 kilonewton. La componente Y, obviamente, pues tiene que ser la misma porque es 45 grados el ángulo. Y ahí está. Ahí están las dos componentes, ¿sí? Entonces, el momento en torno al punto O, pues simplemente va a ser los momentos que genere esta fuerza y los que genere esta fuerza, ¿de acuerdo? Entonces va a ser igual a la fuerza de X por una distancia, más el momento que genere la fuerza de Y por una distancia, ¿sí? Entonces aquí, como regla o como fórmula, yo les puedo decir, fuerza en X, ¿qué distancia necesito? Distancia en Y, para que sea perpendicular. Esta fuerza en X, ¿cuál va a ser su distancia perpendicular? Siempre va a ser una distancia que esté sobre el eje Y. Componente Y, fuerza Y, ¿cuál va a ser la distancia perpendicular a esta? Una distancia que sea horizontal o que esté sobre el eje X. Siempre va a ser así, ¿sí? Esa es la facilidad o la comodidad de descomponer los vectores para poder determinar los momentos, ¿sí? Que me hace más fácil el encontrar esas distancias. Entonces aquí simplemente momento resultante en torno O, la fuerza en X, pues son 3.53 kilonewton. 3.53 multiplicadas por la distancia Y. ¿Cuál es la distancia Y de este punto a este punto de acá? Pues este cateto de aquí. ¿Qué ángulo utilizo? Puedo utilizar el de 60 o puedo utilizar el de 30, el que sea. Si utilizo el de 60, pues veo que este cateto, que es cateto de Y, que es el que necesito, pues es adyacente a este ángulo de 60 y la hipotenusa es 3, entonces sería 3 por coseno de 60. Ahí está, ese es el primer momento. Determino signo,
Pues bueno, la distancia es vertical, así. El punto es O y la fuerza que se está aplicando es componente X hacia allá. ¿Cómo gira? En sentido de las manecillas del reloj, por lo tanto esto de aquí es negativo. Luego, la siguiente componente, FY, pues vale 3.53 y lo tengo que multiplicar por una distancia X. La distancia X que hay de aquí hasta el origen es este cateto. ¿Sí? Entonces, ¿qué ángulo uso? Puedo usar el de 30 o puedo usar el de 60. Como ya usé el de 60, voy a mantenerme usando este de aquí. ¿Sí? Entonces, este de 60, veo que este de X es opuesto a este ángulo. Ah, pues entonces va a ser seno. Y la magnitud es 3, entonces sería 3 por seno de 60. El signo, como la pluma, como está la distancia horizontal. Este es mi punto de origen porque está acá. Y la fuerza Y va hacia abajo. Está aplicando el momento y esto lo hace girar en sentido de las manecillas del reloj. Esto también es negativo. Entonces, el momento resultante, simplemente resuelvo eso. Y nos da menos 14.46 kilonewton por metro. Mismo resultado que el de arriba, solamente por decimales, ¿no? En este, de hecho, yo tomé más decimales porque apliqué directamente el coseno. Aquí como no apliqué el coseno, sino que tomé su magnitud, por eso hay una variación ahí por la cantidad de decimales. Entonces, ese sería el resultado. Esos son los dos caminos que tenemos para resolver problemas de momentos de este tipo. Uno es hacer este análisis. Aquí, pues, si ustedes ven, dicen, bueno, pues, profe, esto no está tan difícil. Vemos aquí las operaciones son más rápidas, más directas. Sí, porque solamente son una fuerza. Pero si aquí te estuviera dando otra fuerza, otra por acá y otra por acá, quiero verte hacer esto con cada una de ellas. A ver si no te equivocas. ¿Sí? En cambio, con esto está muy fácil. Tengo aquí otra fuerza, tengo otra, descompongo todas y punto. Descompongo todas y a cada una le busco su distancia X y la sumo. Y ahí está. No hay manera de equivocarse. ¿Sí? O sea, está directo, está fácil. Ya saben descomponer fuerzas en lo que vimos la unidad pasada. ¿Sí? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna? Bien, pues si no tienen preguntas, les voy a poner un problema. Yo voy a tomar un receso de 10 minutos y a ustedes los voy a dejar trabajando en este problema. Y ahorita yo vengo y lo resuelvo, ¿no? Vamos a hacer este. Está fácil, el problema es un solo momento, una sola fuerza. Pero está medio engañoso. Vamos a ver si. Este triangulito de aquí, como ya lo vimos en la segunda unidad, hay cuenta que es un ángulo. Así que esto que no los asuste. Es un ángulo, ¿de acuerdo? Entonces el punto de origen es este de aquí. Es el punto O, ¿sí? Lo puse aquí en la orillita para que no los confunda de que aquí está en el centro y que la distancia de 2 metros es de acá. Es el punto O, ¿de
acuerdo? Entonces la distancia este es el punto O. La fuerza, aunque se ve que está aquí, la fuerza está colocada a 5 metros, ¿no? Ojo con eso. Es que aquí dibujé esto, no debí dibujarlo de esa manera. Pero bueno. Entonces es el punto O. Estoy pidiendo que calcule el momento resultante hacia el punto O. Resuelvan ese problema. Es de los problemas F 4.2. Si tienen ahí el libro en la mano, ese es el problema. Lo pueden ver ahí en el libro. ¿Sí? Entonces ya saben que los F son problemas fáciles. Entonces deben ser capaces de resolverlo.